Ya se inició la grabación. Ok. ¿Están visibilizando la presentación? ¿Me confirman, por favor? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, muy amable. Señora. Ok, entonces muy buenas noches para todos. Este encuentro corresponde al CIPAS de la unidad 3 del curso Pensamiento Lógico y Matemático de las tutoras Patricia Leguizamón, quienes habla, y la profe Janie Alarcón. La temática que vamos a abordar el día de hoy se llama cuantificadores, proposiciones categóricas y razonamiento. Es una de las temáticas más fáciles del curso y recordemos que ya tiene menos puntaje. Vale 100 puntos en la agenda del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Entonces, ¿qué pretendemos con esta temática? Revisar qué son los cuantificadores, las proposiciones categóricas, la simbología y cómo se diagraman, también las proposiciones contradictorias, contrarias y subcontrarias, y el razonamiento deductivo e inductivo. Entonces, entrando en materia, fijémonos que un cuantificador es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar la cantidad de una proposición. Para ello, las expresiones más usuales que utilizamos son todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno o algún. Tenemos estos dos ejemplos para poder, digamos, relacionar lo que son los cuantificadores. El primer ejemplo dice, todos los lados de un cuadrado tienen la misma medida. Entonces el cuantificador me está diciendo todos, ¿cierto? Otra expresión es, algunos ciclistas han participado en el Giro de Italia. Es solamente algunos. ¿Listo? Entonces fijémonos que hay unos totales y otros que me dan la opción de algunos, etcétera. ¿Cómo vamos a clasificar los cuantificadores, chicos? Los vamos a clasificar en dos formas. El primero, que es el universal, ¿cierto? El otro ya es el existencial, pero lo vamos a ver en la otra diapositiva. Fijémonos que para cuando hablamos de cuantificadores universales, estamos diciendo que esa proposición es verdadera para todos los valores de X en ese universo. Entonces, tenemos, todas las frutas son dulces, ¿cierto? Es un cuantificador universal afirmativo, porque me está diciendo que la característica de todas las frutas es que son dulces. Sin embargo, tenemos también la expresión, ninguna fruta es dulce. También es universal, pero como me está negando la característica, decimos que es un universal negativo. ¿Cómo lo vamos a simbolizar, mis chicos? Resulta que el cuantificador universal siempre se simboliza con una A al revés. Y decimos que A es, o sea, ese cuantificador pertenece al universal con una característica que la llamamos P de X. Entonces, ¿qué significa esto? Que para todo X se cumple P de X. Acordémonos de la actividad anterior, que eran los conjuntos, y decíamos que X tal cosa. Significa, en este caso estamos diciendo que para todo X se cumple esa característica. Fijémonos que eso es en el universal afirmativo. ¿Qué pasa en el universal negativo? Pues no se cumple esa condición y decimos que A es que pertenece al conjunto universal y no se cumple, acuérdense del conector negación, no se cumple P de X. Es decir, para todo X no se cumple P de X. Entonces me gustaría que le tomaran una captura de pantalla aquí, porque esta es mi primera clasificación de cuantificadores, donde tenemos un cuantificador universal que se subdivide en universal afirmativo y universal negativo. En el primero se cumple P de X y en el segundo no se cumple P de X. ¿De acuerdo? Recordemos que la negación siempre va en la característica, no va en el cuantificador. Siempre que vamos a decir algo contrario, utilizamos la negación en la característica. Listos. También tenemos aquí, simbólicamente, ¿cierto? Todas las frutas son dulces, estamos hablando universal afirmativo. Es más o menos lo mismo del anterior. Ninguna fruta es dulce, estamos hablando de un universal negativo. Y estamos, aquí voy a agrandar un segundito esto para que se vea mejor.
mejor, ¿cierto? Y decimos que todas las frutas X, tal que X no es dulce, ¿cierto? Fijémonos que está el cuantificador universal que lo simbolizamos con la A al revés, que X pertenece al universal, donde X no es dulce. Cuando siempre vamos a hablar de una característica negativa, la decimos es al final, X no es dulce. La negamos es en la característica, no en el cuantificador. Listo, aquí achiquemos una gotica. Bueno, el otro que les hablaba a ustedes es el cuantificador existencial o particular. Puede recibir cualquiera de los dos nombres. Y decimos que es la proposición en que existe un elemento X en ese universo que sea verdadero. Tenemos los siguientes ejemplos. Algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604 y hablamos de un existencial afirmativo, ¿cierto? Después dice, algunos estudiantes no se matricularon en el periodo 1604 y es un existencial negativo. Ya para el tipo de cuantificador existencial o particular, tenemos una simbología con la existencial. Al revés, donde decimos que el cuantificador pertenece al universal y tenemos la característica P de X. Es decir, hay al menos un X que se cumple P de X, ¿cierto? Y cuando hablamos de un cuantificador existencial negativo, fíjense que estamos diciendo que hay al menos un X que no cumple P de X y lo simbolizamos así como está este. Decimos negación de la característica que es P de X. Esto hasta ahora es la teoría, no se preocupen que en la práctica es lo más de sencillo. Un momento. Listos. Entonces, aquí tenemos la simbología de esas expresiones. Para el existencial afirmativo, decimos que algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604, lo que significa que existe algún estudiante X, tal que X matriculó en el periodo 1604, lo simbolizamos con el cuantificador E al revés, X pertenece al universal, ¿y cuál es la característica? Que X matriculó en el periodo 1604. El otro ejemplo que tenemos es algunas estudiantes no se matricularon en el periodo 1604, es un existencial negativo. Y fíjense que como tal estamos negando la característica donde estamos diciendo que hay algún estudiante X tal que X no matriculó en el periodo 1604. Ya en forma simbólica estamos diciendo que ese cuantificador existencial que pertenece al universal X no matriculó en el periodo 1604. Denme un momentito para ver si ustedes, esperen a ver si sí. Están visibilizando el anexo 7, chicos. Está dando, en este momento ya lo abrí. Sí. Listo. Entonces, esa es la guía de la tarea 3. O sea, a medida que vamos viendo el concepto, me gustaría relacionarlo con lo que les estamos pidiendo para la guía. Seleccionar la letra, igual que en la tarea 1 y 2. Fíjense que, ¿qué pasa? Por ejemplo, para la letra A, hay un espacio, ¿cierto? Y dice, departamentos de Colombia que tienen costa. Entonces, en esta línea, ¿qué se les pide a ustedes? Aquí, según la guía, fijémonos aquí, dice, completar el argumento con el cuantificador adecuado de tal forma que sea verdadero. Entonces, ustedes tienen que revisar cuáles son los cuantificadores, si es un cuantificador universal o particular, ¿cierto? El que debe ir acá. Si todos cumplen, todos los departamentos tienen costa. La otra oración que tiene es los perros ladran. Entonces, fíjense que solamente son 2 ejemplos para cada letra. En el primero les estamos pidiendo el cuantificador adecuado, después escribir ese argumento en lenguaje simbólico, que es lo que estamos haciendo con la presentación, y por último deben ustedes identificar si el argumento corresponde a un cuantificador universal afirmativo, universal negativo, existencial afirmativo o negativo. Entonces son 3 cositas para cada una de estas expresiones, ¿cierto? Entonces primero le ponen el cuantificador que consideren cumple con que la expresión sea verdadera, le ponen, lo pasan al lenguaje simbólico
y nos dicen qué tipo de cuantificador utilizaron para las dos expresiones y eso solamente es el primer punto. Me devuelvo a la presentación. Entonces recordemos que el lenguaje simbólico es este, ¿no? Porque ustedes tienen que utilizar la simbología de acuerdo al tipo de cuantificador. ¿Hasta ahí estamos claros o hay alguna pregunta? Sí, profe, qué pena, buenas noches. Buenas ¿Me noches. oyen? Sí, señora. Sí, no recuerdo, ¿me puede recordar los símbolos de la A al revés y la E al revés? ¿Qué significan? Ok, con mucho gusto. Entonces nos devolvemos, esperen un segundito. Hablábamos que habían dos tipos de cuantificadores, chicos, ¿cierto? Donde decimos que un cuantificador es una expresión con la que pretendemos cuantificar o determinar los elementos. Decíamos que había uno universal, ¿cierto? Que es todos, ¿cierto? O ninguno, pero ya ese ninguno es universal negativo y simboliza con una A al revés. Si quieres, tómale captura de pantalla aquí para que tú después lo puedas repasar, aunque yo creo que vamos a compartir de pronto esa presentación. Entonces tenemos la simbología. Universal negativo es la A, ¿sí? Perdón. No, universal solito es la A. ¿Cuándo sabes tú si es afirmativo o negativo? De acuerdo a la oración, ¿cierto? Fíjate que en este dice todas las frutas son dulces. Pues me está diciendo que todas cumplen con esa condición, es un universal afirmativo. Me dicen, utilizan otro cuantificador que es ninguna fruta es dulce, sigue siendo universal, pero ya es negativo porque no cumple con la característica que habíamos hablado. Y fíjate que lo tenemos aquí en el ejemplo, por eso les decía captura de pantalla. Fíjate que tenemos el cuantificador que es la al revés, ¿cierto? Y decimos que el cuantificador que X pertenece al universal y decimos P de X. ¿Qué es P de X? P de X es la característica, que en este caso es que las frutas son dulces, ¿cierto? Ajá, sí. Y entonces, es decir, para todo X se cumple P de X. ¿Qué pasa cuando teníamos el ninguno? Pues sigue siendo la misma simbología, pero la negación no va en el cuantificador, sino va en la característica. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Entonces aquí tendrías que escribir para todo X no se cumple que sea la fruta dulce, porque ese es realmente en este caso el P de X. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba con el existencial? Ya para el existencial dijimos, puedes encontrarlo existencial o particular, dijimos la E al revés y es la misma estructura. Fíjense que algunos estudiantes se matricularon en el periodo 1604, es un existencial afirmativo porque me está hablando de que son algunos, no son todos, ¿cierto? Cuando es negativo es porque ya me está negando la característica y estamos diciendo que algunas estudiantes no se matricularon en el periodo 1604. Algunas no cumplieron con eso y la simbología va aquí con la característica que es P de X o si no la cumple, negación de P de X. ¿Estamos? Sí, señora, ahora sí. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Y quedó claro qué es lo que hay que hacer en el primer punto? Sí, señora. ¿Sí? ¿O hay alguna duda? Ese primer punto, o sea, ¿sí Hay ven que varias es manitos arriba. Ay, De ok. súper, muy bien. Porque la idea es, como ya estamos comprendiendo, esta noche ya pueden hacer el primer punto, mis chicos. Y van a ver que alcanzan a hacer como 2 y 3, al menos para ir adelantando. Recordemos que esta actividad inició el lunes anterior, o sea, estamos el lunes 22 de abril y cierra el 15 de mayo. Pilas, por favor, quiero hacer énfasis en que no cierra en fin de semana, porque a veces uno se confía siempre que siempre cierran domingo. No, esta actividad va a cerrar el miércoles 15, o sea, exactamente de hoy en 20 días, ¿cierto? Entonces, si ustedes ya vean que como es sencillito el primero, podemos ir evacuando el tema y vamos a poder dedicar, o sea, ya saliendo de los aportes, nos podemos dedicar a otras cositas, otros cursos. Entonces, esa es la idea. Muy bien, mis chicos, entonces, bueno, ya íbamos en esta parte, listo. Voy a dejar de compartir porque la profe Janie nos va a colaborar con, un momentico, voy a dejar de compartir, con un jueguito de esta parte. Listo, profe, dejé de compartir. Listo, entonces vamos a hacer un jueguito acá
que ustedes tienen este juego en los foros. Si todavía no lo tienen, digamos que lo van a encontrar ahí y para que ustedes practiquen. ¿Listo? También ustedes tienen recursos como juegos y demás recursos dentro del campus en los OAS para que ustedes también repasen. Ahí también hay otros jueguitos, otras explicaciones que también a veces este tipo de actividades nos ayuda como a asimilar y entender mejor. Entonces vamos a iniciar y lo vamos a hacer entonces entre todos. Entonces acá, ay, yo no compartí el sonido, bueno. Entonces la primera pregunta dice, identifica el cuantificador acertado para que el siguiente argumento sea verdadero. Y nos dan tres opciones, algunos, todos y ninguno. Entonces nosotros, Algunos. algunos, bueno, Todos. entonces nosotros lo que podemos hacer es, leemos el enunciado que nos tocó en nuestro ejercicio y vamos probando, digamos, con cada una de las opciones. Entonces, algunos cursos de la UNAD tienen trabajos colaborativos. ¿Hará verdad ese cuantificador la frase? Ahora, todos los cursos de la UNAD tienen trabajos colaborativos o ningún curso de la UNAD tiene trabajos colaborativos. Entonces, acá tenemos los cuantificadores, algunos, todos y ninguno. Entonces, ya ahí me dieron una opción que la A, que veo otras opciones. ¿Quién dice más? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? Pueden participar en el chat o el micrófono, como ustedes prefieran. Todos. Todos, bueno, entonces si fuera todos, decimos, todos los cursos de la UNAD tienen trabajos colaborativos. Colaborativos que es en grupo. ¿Los trabajos de pensamiento lógico son colaborativos? No. No, Entonces no no sé. podrán ser todos. Entonces, uno. Entonces, ¿ninguno? O algunos. Algunos, es algunos para que sea verdadero. Unos. Exactamente, para que sea verdadero, entonces algunos. Exacto, la A, algunos es la A. Entonces, muy bien, algunos cursos tienen trabajos colaborativos. Ahora, segunda pregunta, perdón, ¿cuál de las siguientes simbologías se ajusta al argumento dado? Entonces, de acuerdo a lo que ya vimos, la simbología ya entendemos o aprendimos que la E al revés significa existe, o sea, algunos, no todos, algunos. La A al revés es todos, pero pueden ser afirmativos o negativos. Entonces acá dice, todas las actividades de pensamiento lógico y matemático son individuales. ¿Cuál será la simbología acá? ¿Cuál creen? La C. La C. La C, entonces acá, esta frase está en afirmativo o en negativo. Todas las actividades de pensamiento lógico matemático son individuales. ¿Está en afirmativo o está en negativo? Afirmativo. Afirmativo. La A, Afirmativo. creería yo. La A me dice existe, quiere decir algunos. ¿Y qué me dice la Sí. frase? No, sí, Todas. tienes razón. Todas. Entonces, este ya está descartado. La A está descartado porque existen, o sea, algunos. Este es para todos, pero acá encuentro esta negación y la frase no está negada, ¿cierto? ¿Sí lo ven? O sea, si está en afirmativo, no debería ir esta negación. Entonces, ¿cuál será? La C. La C. Exactamente, pero lo tenemos claro por qué. Entonces, para todo, aquí dice todas, entonces para todo individuo o elemento que pertenece al conjunto, aquí en este caso son todas las actividades, para todo elemento, ya sabemos que la X son los individuos, los elementos que pertenecen a un conjunto. Esos elementos son individuales. Entonces acá, como estamos hablando de actividades, la X me reemplaza este individuo actividades. Este está al revés, me reemplaza para todas. Entonces, para todas las actividades que pertenecen al curso de pensamiento lógico, esas actividades son individuales. Entonces, aquí lo vemos en lenguaje simbólico, ¿sí? Entonces, escogémosla así. Listo, ahora sí.
¿Cuál de los siguientes argumentos corresponde a un cuantificador existencial negativo? Entonces, opción A, ningún carro vuela. Opción B, algunos carros son rojos. Opción C, algunos tutores de pensamiento lógico y matemático no tienen doctorado. Entonces, por acá me dicen la A, la C, ninguno. ¿Cómo así ninguno? ¿Ninguna de las tres opciones, Sebastián? La C, la A. Entonces, Edwin dice la A. Entonces, miremos la A. Entonces, acá, ¿ningún es existencial o es universal? Universal. Universal, porque estoy diciendo que ninguno de los elementos cumple con la condición. Y acá me están preguntando por un Existencial negativo. existencial. Entonces, ya aquí descartamos la A, ¿cierto? Descartamos la A porque me están preguntando por un existencial y aquí encuentro un universal. Entonces, me quedan dos. Los dos son existenciales. Algunos, existen algunos, no son todos, existen algunos. Entonces, acá, negativo. ¿Cuál de las dos es negativa? La C. Exactamente. Entonces, porque acá algunos carros son, aquí es afirmativo, son, ¿cierto? Cumple con la condición. Y acá dice no tienen, entonces no cumple con la condición. Entonces, es existencial porque tenemos algunos, existen algunos individuos, pero solamente me está diciendo si es negativo o no. Entonces, acá es negativo porque dice no tienen, o sea, no cumplen con la condición de tener doctorado, ¿cierto? Entonces, acá existencial, negativo. Existencial, negativo. Este es existencial, ¿cierto? Algunos es existencial, pero es afirmativo. Y este es universal porque me está diciendo que ninguno cumple, ninguno. ¿Listo? Entonces, la respuesta acá la tenemos. Listo. Cuarta pregunta. La siguiente simbología corresponde a qué tipo de cuantificador. Entonces, acá dice, para todo individuo que pertenece a un conjunto, ese individuo no aprueba un curso por debajo de 300 puntos. ¿Qué será? ¿Existencial, universal, particular? ¿Será negativo? Pues ya todas tienen negativo y aquí encontramos el negativo, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Existencial, es universal o es particular? Universal negativo. Universal A ver. negativo. Exactamente. Universal, ¿cierto? Para todo, o sea, todos los elementos cumplen. Y es negativo porque aquí tengo mi negación, ¿cierto? Entonces, si como dicen en el chat también, la B. Universal, negativo. La última. ¿De qué otra forma es llamado el cuantificador existencial? Entonces, el cuantificador existencial tiene otro nombre. ¿Cuál de estos es? ¿Particular, universal o compuesto? La A, dicen por ahí, en el chat también dice la A, la A, la A. Exactamente. Universal es el universal. Si es negativo, es ninguno. Y si es positivo, es para todos, ¿cierto? Compuesto, pues no existe. Y el particular también es llamado existencial. Ese existencial hace referencia también a particular. Entonces puede ser particular negativo, existencial negativo, es lo mismo. Particular positivo, existencial positivo, es lo mismo. Particular, como es el otro nombre, pues también se va a simbolizar con la E al revés y existencial también se va a simbolizar con la E al revés. ¿Listo? Entonces la A. Listo. Entonces hasta ahí tendríamos este primer juego. En el foro, como les decía, entonces van a tener los juegos compartidos para que ustedes también practiquen. A veces así también, como les decía, es más fácil como asimilar la información. Y ahorita les vamos a compartir también el OVA o los OVAs que ustedes tienen como recursos ahí en el campus para que los vayan también mirando. Listo, entonces ya continúa la profe y ahorita ya volvemos a retomar. Ok, profe, me habías dicho ventana, ¿cierto? ¿O pantalla completa? Ya me olvidó. Ventana, no, ventana. Entonces, volvemos aquí a la presentación. Muy bien. Entonces, listo, ya hicimos el jueguito. Bueno,
a retomar la guía, chicos, para que ustedes vayan asimilando un momentico en qué consiste, ¿qué se me hizo la guía? ¿Para dónde se fue la guía? Aquí está la guía. ¿La están visibilizando, chicos? El No, profe, creo ejercicio. que tienes que darle pantalla completa porque la ventana solo te deja una sola, o sea, solamente la presentación, no puedes intercambiar. Entonces, ventana. Sí, pantalla completa. Ok. Ah, pantalla completa. Sí. Ok. Bueno, vamos a compartir y les voy a mostrar la guía que me gusta, pues como que vayan de una vez asimilando que en cada parte qué es lo que va. Pero aquí se me pasó. Aquí está. ¿Ya la están visibilizando, chicos, el ejercicio 2? Sí, señora. Bueno, ahorita, pero eso es después de la explicación que viene aquí en la presentación de proposiciones categóricas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con estas proposiciones categóricas? Decimos que son unas afirmaciones acerca de las categorías o clases. ¿Qué significa eso? Es un enunciado de los miembros de dos clases y la relación que hay entre ellos. Fijémonos aquí los dos ejercicios que tenemos. Tenemos la P, ¿sí? Acuérdense de las proposiciones que trabajamos en la unidad 1. P, todas las aves son animales, ¿de acuerdo? Y Q, dijimos, algunas aves no son animales. Entonces, en este caso, estamos hablando de que todas las aves son animales, pero alguna, y ya la Q es la proposición contraria, donde decimos algunas aves no son animales. Tenemos otro ejemplo. T, todos los estudiantes son aplicados y responsables, ¿cierto? Yo creo que ustedes se sienten identificados con esa expresión, porque están muy juiciosos el día de hoy. O U, algunos estudiantes son aplicados y responsables. Fíjense que el uno trabaja con todos y el otro trabaja con algunos. Entonces, ¿cómo vamos a definir la estructura como tal de esa proposición categórica? Entonces, recordemos que tiene varias partecitas. Lo primero que tiene, pues, la proposición como tal, tiene un cuantificador, tiene un término sujeto, tiene la cualidad o cópula y tiene el término predicado. Ya lo vamos a ver aquí más a fondo. Entonces, tenemos aquí un ejemplo. Recordemos que era el que trabajamos en la diapositiva anterior y lo vamos a colocar en la estructura. Entonces, ¿cuál es la proposición? Pues P. ¿Cuál es el cuantificador de esta expresión? ¿Todas las aves son animales? Todas. ¿Cuál es el término sujeto? O sea, ¿quién ejecuta la acción? Las aves, ¿cierto? ¿Cuál es la cualidad o bueno, aquí es cópula, ¿cierto? Siempre es el verbo que caracteriza al término sujeto. En este caso son, y el término predicado son animales. Cuando ya vamos a clasificar la siguiente, entonces proposición Q, utilizamos el cuantificador algunas, el término sujeto sigue siendo el mismo, aves, la cualidad o cópula, fíjense que ya va acompañada de la negación, por tanto debemos escribirla también aquí, no son, y el término predicado son animales, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la forma nosotros de determinar qué compone a esta proposición categórica. ¿Listos? Bueno, cuando hablamos de esas proposiciones categóricas, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Retomando el tema de los cuantificadores, si eran universales afirmativos o universal negativo, lo mismo sucede con las proposiciones. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos un cuantificador universal afirmativo, en este caso también la proposición, decimos que es de tipo A. ¿Por qué es de tipo A? Porque estamos diciendo que todo S es P y estamos hablando de un cuantificador universal y su cualidad también es afirmativa. Cuando estamos hablando de un cuantificador universal negativo, decimos que la proposición es tipo E porque estamos negando, ¿cierto? Entonces decimos que ningún S es P o todo S no es P. Esta es una, digamos, como una notación matemática para determinar el tipo de proposición categórica. ¿Qué tiene esta? Tiene que el cuantificador universal es negativo, de tal forma que el cuantificador es universal y la cualidad es negativa. Cuando tenemos una particular, fíjense que estas dos anteriores eran universales, ¿cierto? Ahora vamos a trabajar las particulares. Entonces decimos particular afirmativa
estamos hablando que la proposición es tipo I, donde algunos S son P, y decimos que hay un cuantificador particular y la cualidad es afirmativa. Y por último tenemos el caso de la particular negativa, que es un tipo de proposición O, donde algunos S no son P y hablamos de un cuantificador particular y la cualidad negativa. ¿Listo? Tomen su pantallazo, aunque eso también está en el OVA, para que ustedes lo tengan. Esto todo se simboliza, lo voy a colocar aquí un poquitico más grande para que podamos ver este cuadro que le llamamos cuadro de oposición. Fíjense que tenemos aquí este cuadro. Siempre, para que ustedes no se pierdan, recordemos las vocales. Entonces, empezamos con el extremo izquierdo, el tipo A, ¿cierto? Luego a mano derecha, el tipo E. Luego bajamos, bajamos y otra vez de izquierda a derecha, el tipo I. Y a su derecha, el tipo O, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nos establezcan la relación entre las dos proposiciones. Fíjense que si cumple que es AE, son contrarias. Si es AI, es subalternas, o si también es EO, subalternas. En el caso que sean IO, son subcontrarias. Y cuando tenemos el tipo AO y el tipo IE, se llaman contradictorias. ¿Qué pretendemos aquí, chicos? Que ustedes con la expresión que tienen, que ya vamos a mirar, puedan determinar qué tipo es y establezcan la relación entre las dos. Entonces, recordemos nuestro ejemplo. Decíamos, todas las aves son animales. Entonces, como tiene un cuantificador universal y su cualidad es afirmativa, decimos que es tipo A. Aquí en el caso de Q tenemos algunas aves no son animales. Disculpen. Recordemos que el algunas es existencial, ¿cierto? O particular. Y como tiene aquí, ya estamos hablando que son negativas porque dice que no son animales. Para este tipo de cualidad tenemos el tipo de proposición O. Entonces, la relación entre estas dos, dijimos que esta era tipo A y Q es tipo O, entonces va de aquí hasta aquí en el cuadro de oposición y la relación entre las dos es que son contradictorias. ¿Listos? Si gustan, tómenle captura de pantalla, yo no me muevo y ya les voy a mostrar en la guía qué deben hacer. ¿Listos? Bueno. Entonces, ¿qué dice la guía, mis chicos? Vuelve y Profe, juega. qué pena, disculpe. Es que no le entendí esa última parte de lo del cuadro y El lo que cuadro de dijo ahorita. oposición es un cuadro que ya viene dado, que establece la relación entre las dos proposiciones, dependiendo cada una qué tipo es, ¿cierto? Entonces, esta parte, es que eso es lo que les quería mostrar. Acuérdate que aquí en esta parte, donde mostrábamos, aquí, teníamos la proposición, ¿cierto? Teníamos la estructura de estas dos proposiciones categóricas. Nos piden, obviamente, la estructura y nos piden cuál es la relación entre ellas dos. Para eso es que utilizamos nosotros el cuadrito de oposición. Venga, se los disminuyo aquí para que lo vean así grande. Y esta es la forma de establecer la relación. Determinar primero qué tipo de proposición es cada una, si es tipo A, E, I, O, dependiendo si es cuantificador universal o cuantificador particular, o si su cualidad es afirmativa o negativa, ¿cierto? Ya sabiendo el tipo de proposición dentro de la una y de la otra, luego establecemos la relación con este cuadrito que ya les voy a agrandar. Esto ya lo hicieron los grandes matemáticos hace muchos años y dijeron que en este caso que tenemos la A y la O, la relación entre las dos son proposiciones contradictorias. ¿Listo? Ahora sí, mejoró. Un poco, sí. Que Bueno, no entiendo cómo se representa eso ahí en el cuadro, cómo hacerlo. no, es que el cuadro es fijo, mi niña, tú no lo vas a manipular, o sea, el cuadro es fijo. Con base en esta información, tú estableces la relación entre las dos. El cuadrito es una ayuda, pero ustedes lo tienen, ya les muestro que aquí en la guía, ya les digo aquí, mira, aquí lo tienen en la guía.